para nosotros. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Don Mario, Marcelina. No. Vamos a escuchar de todo corazón. Vale. De todos modos aparece aquí en la pantalla. Va a aparecer ahí lo que... Vale. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9. Al 10, vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco, Señor, por tu palabra. Padre, hoy te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, y que tu palabra hoy quede guardada en nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre, que tú hoy nos hables a través de tu Santo Espíritu, a través de tu poderosa palabra, que, Padre, que no salgamos tal cual entramos, sino que salgamos renovados y confiados en que solo en ti hay salvación. Fuera de ti no hay salvación, como está escrito en tu palabra, Señor. Te agradezco porque tú eres bueno y eres nuestro Dios. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Amén. Nuestro tema de hoy es la salvación. La salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la gracia de Dios, es el don de Dios, es el regalo que Dios nos da, siendo nosotros pecadores, siendo inmerecedores. Él nos ha regalado la salvación y la vida eterna. Él nos dice: si tú me recibes a mí, como dice San Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso vemos que la salvación no es algo que nosotros por nuestros méritos podemos alcanzar, no lo vamos a poder alcanzar nunca, sino es por gracia. Ese regalo que, mire, ¿cómo lo pongo de ejemplo? Pongamos que yo me porto mal y aún portándome mal, alguien viene y me premia porque me porto mal. Pero me perdona mi comportamiento y me premia. Así es el Señor con nosotros, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dice en Romanos 2:8, dice:
Perdón, decías Romanos 2.8. A ver, búscalo aquí. Romanos 2.8. Vemos que el castigo de Dios cayó sobre él. Por eso dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso viene para los hijos que no son de Dios. Por eso dice, ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren, obedecen a la injusticia. Por eso, la salvación es un regalo maravilloso que Dios nos da a nosotros, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por gracia somos salvos. Amén. Por gracia somos salvos. Ahora la pregunta es para todos. ¿Es usted salvo? ¿Sí o no? ¿Usted está seguro que si hoy viniera Cristo, si hoy usted se encontraría con la muerte, usted está seguro que se va a ir al cielo? ¿Qué dice usted? ¿Está seguro que si hoy muere, porque vemos que la muerte no anda buscando edad? La muerte, uno tan naciendo como ya de 100 años es tan viejo para morir. Si Jesucristo viniera hoy, ¿usted entraría al cielo o no entraría al cielo? ¿Qué dice? Mire qué dice la palabra en San Juan 14:6. San Juan 14:6, hija, caminando. San Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesucristo dijo, mire, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la pregunta es usted salvo? Si usted hoy si viniera Jesucristo por su iglesia, porque Él va a venir por su iglesia, o se encuentra usted cara a cara con la muerte, ¿a dónde iría hoy? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Porque solo esos dos lugares puede ir. La Biblia eso enseña. No enseña que hay neutros o hay término medio. No hay. O el cielo o el infierno. ¿Cómo está su vida usted delante de hoy? Por eso de Jesucristo lo dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, porque entonces eso hay otros caminos. No. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida, dijo Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Nadie va a entrar al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Mire, por eso este pasaje es hermosísimo. Si nosotros lo empezamos a leer en San Juan 14 del versículo 1, dice, el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, mire, allá en el cielo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, mire, ¿dónde está el Señor Jesucristo? En los cielos. Y dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego dice, el siguiente versículo dice, y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Y le responde ahí Tomás y le dice, no sabemos. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesucristo dice claramente, y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. La religión enseña muchos caminos, mira que hace esto, que lo otro, que tal y cual. Inclusive hay iglesias que dicen, mira, entras ahí, tienes que venir de rodillas para que... Esos son mandamientos de hombres, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña, en San Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron,
Mire, ese versículo es: mas a todos los que le recibieron en su corazón, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el siguiente versículo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados a través de su Santo Espíritu. Recordemos que la Escritura nos dice que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Usted lo puede ver ahí en San Juan 3:3. San Juan capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, el que no naciere de nuevo. Y eso le sorprendió a Nicodemo cuando dijo: ¿cómo puede ser un hombre viejo y poder entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Por eso la pregunta es usted salvo o no es salvo? No, es que yo voy todos los domingos a la iglesia, yo me congrego. Eso no quiere decir que usted sea salvo. No, es que yo canto, eso no quiere decir que usted sea salvo. Es que yo levanto mis manos, eso no quiere decir que usted sea salvo. La pregunta es, a través de la Escritura. Miren qué dice San Juan 10, versículos 7 al 9. San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: Él es la puerta de las ovejas. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y dice el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, y las ovejas no las oyeron. Y el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice. Lo pongo como, a ver. Digamos que todos nosotros vamos al cine. ¿Cuántas puertas hay para entrar ahí al salón del cine? Una. Aquí hay mormones, aquí hay adventistas, aquí hay católicos, aquí hay evangélicos, allá hay musulmanes. Todos van a entrar por esa puerta para entrar al cielo, a ver la película. Ahora Jesucristo es la única puerta para que nosotros podamos entrar al cielo. La única puerta. Y Él lo declaró: yo soy la puerta, como dijo allá, yo soy el camino. No, Él afirmó: yo soy un camino. No, yo soy el único camino al cielo. Porque ¿quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién resucitó de los muertos al tercer día? Jesucristo. Y dice, por eso Él es nuestro Salvador. Y Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas. Sí hay dos caminos. Sí hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino angosto lleva a la vida eterna, y el camino ancho son donde va mucha gente, y ahí puede hacer lo que le da la gana, pero allá le espera la muerte eterna. Allá le espera. Por eso dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Y nosotros disfrutamos y estoy gozando de esta vida, pero no sabe que allá hay un barranco y se va a despeñar. Entonces la Biblia nos advierte y nos está diciendo: no sigas en ese camino porque te vas a despeñar. Y te vas a ir allá y te vas a romper los huesos y vas a morir. Y la gente no entiende, la gente sigue ahí va. No, hombre, déjame a mí, que yo estoy disfrutando mi vida. Al final yo soy dueño de mi vida. Y no se da cuenta que Dios es el que nos regala la vida. No se da cuenta que nuestra vida depende de un hilo. Si no, pregúntese usted o mira usted a su alrededor cuántos contemporáneos suyos ya no están. ¿Por qué? Es que andaban, uno juzga, pero realmente Dios conoce. Dice, la Escritura lo dice claramente: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice.
Todo árbol que no da buen fruto, ¿para qué lo quiere uno ahí? Para que siga ahí consumiendo las, ¿cómo se llama? La tierra. No. Viene el dueño y dice, este no me produce y lo arranca. ¿Y para qué sirve la leña? Para quemar. Así nos compara al Señor. Si nosotros no obedecemos al Señor, recibiremos el castigo que merecemos. Por eso, le preguntaba hace ratos, ¿está usted seguro que si Jesucristo viniera hoy por su iglesia, ¿se iría usted al cielo? ¿O se quedaría? ¿Está usted seguro? No es un juego. El infierno es tan real como el cielo. Es tan real. Es como que usted se pellizca aquí y dice, no siento. Y dice, déle duro a ver si no va a sentir. Porque usted es una persona real que existe. Es igual, Dios existe. Existe el diablo que anda atrapando a las personas. Miren, por eso, si Jesucristo viniera hoy, ¿qué sería de nuestra vida si no estamos preparados? Oseas 4:12 nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. No, cuando ya tenga 60 años, entonces, ¿y cómo sabe usted que va a vivir mañana? ¿Sabe cuántos se acostaron ayer y hoy ya no están? Y dijeron mañana. Mañana voy a la iglesia. Mañana me arrepiento. Y si no tuvo esa oportunidad. Por eso dice, Hebreos 10:25 dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. El Señor viene por su iglesia. Miren qué nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Dice la escritura, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, ¿y cómo dice la escritura? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. 15, 51 y 52, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidades. Mire, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, quiere decir la escritura, no todos vamos a morir. Porque si el Señor viniera hoy, imagínense, el Señor viniera hoy, nosotros no hemos muerto, no estamos dormidos, porque el que muere en el Señor Jesucristo no muere, sino duerme. No muere, sino duerme. Para el Señor, uno duerme. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, los que murieron en el Señor. Los que murieron sin Cristo serán resucitados en la segunda resurrección para condenación, porque hay dos resurrecciones, lo dice la Escritura. Y dice, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Nosotros los que vivimos seremos transformados. Miremos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, por eso le digo, imagínense que venga hoy en la noche, o ahora, o más tarde, o mañana temprano. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Por siempre. Por siempre. A 15 días voy de visita y si no, ay, una vez con el Señor. Y a vivir allá en el cielo por los siglos de los siglos. La Biblia dice que
es un lugar precioso donde las calles son de oro, las casas son de oro. Y la Biblia así lo afirma porque dice Hebreos que es imposible que Dios mienta. O sea, lo que está escrito aquí en su palabra es verdad. Y esa palabra cobra vida cuando usted la cree y la recibe en su corazón y empieza a dar vida. Porque si no, si usted no la cree, ya dice la Biblia, dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que cree será salvo. Por eso la escritura es tan real. Por eso la pregunta no es si usted se congrega o no se congrega en la iglesia. La pregunta ¿es usted salvo? La pregunta no es si es bueno o no es bueno. Porque nosotros somos buenos si nos comparamos con los demás. Nosotros somos buenos y yo no hago las cosas que yo soy bueno. Y yo me comparo con Hitler y soy re bueno. Pero con Dios, la Biblia dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la pregunta es, ¿realmente usted es salvo? ¿Realmente? ¿Y cómo usted es salvo? La escritura lo vimos hace ratos en San Juan 3:3, dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó ahí el camino. En 1 de Juan 1:9, Jesucristo dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Ahora, para ser salvo, ¿qué tiene usted que hacer? Él tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios. Es reconocer que ha pecado delante de Dios. Admitir que usted ha pecado y que necesita la ayuda de Dios para entrar al cielo. Porque solo usted por su cuenta no va a poder entrar al cielo. Ahí está el texto, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, Él, el que murió en la cruz del Calvario, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, porque nosotros hemos pecado. Miremos qué nos dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Todos. Hay uno en pecado y se está mintiendo porque ha pecado. Ha pecado. Y siendo, mire el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él lo pasó por alto. Cuando nosotros entendimos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, la palabra de Dios, no la religión, porque hay una religión evangélica que no salva. Salva el verdadero Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, que está plasmado aquí en la Santa Biblia. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos presenta justos ante Dios, porque Dios ve en nosotros, ya no nos ve a nosotros pecadores, sino ve a Jesucristo en nosotros. Y entonces, por eso dice que Él nos presenta justos. Él nos presenta, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Si no, nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿cuánto le cuesta la salvación? Es gratis. ¿Qué tiene usted que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Y usted, si obedece y es fiel a la palabra de Dios, tendrá el derecho de entrar en el reino de los cielos. Pero si desobedece, tendrá su castigo eterno. Porque dice
Por eso dice el Salmos capítulo 1, todo ese salmo que es 4 o 5 versículos, cuando dice, perdón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice. ¿Y qué sigue diciendo? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el siguiente versículo dice, por tanto, mire, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire, los pecadores tienen su lugar, el castigo eterno. Los justos tienen su lugar, la patria celestial. Y eso usted lo decide. Porque dicen muchos, es que Dios los manda al infierno. No, Dios no los manda al infierno. Cada uno se va con sus propios pasos. Uno escoge. Por eso el Señor dijo, dice ahí en la Escritura, escogeos la vida o escoged la muerte. Usted escoge. El Señor no le obliga, porque el Señor dijo, y llamando a la multitud y a sus discípulos dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera. Él no dijo, oye tú, yo te crié y me sirves porque... Sí, no, el que quiera. Usted quiso, pues, el Señor dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Usted quiere llegar a los pies de Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y dígale, Señor, si yo no te tengo a ti... Mire, la Biblia dice que está el Padre de las luces y el Padre de las tinieblas. Dios tiene sus hijos y el diablo también tiene sus hijos. ¿No lo cree? Mire que dice San Juan 8:44. San Juan 8:44. Jesucristo lo dijo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, dice. Mire, entonces ahora pregúntese usted, como hijo de Dios, que ya es, y si no es, está tiempo de arrepentirse. ¿Por qué usted miente si ya es hijo de Dios? Nosotros como hijos de Dios no tenemos que hablar mentiras, nosotros tenemos que hablar siempre la verdad, porque somos hijos de la verdad. El diablo tiene sus hijos y hablan mentira porque él es mentiroso y les insta a hablar mentira. Cuando usted habla mentira ya siendo hijo de Dios es porque usted sigue teniendo relación con el diablo y no se da cuenta porque el diablo es astuto y le engaña. Y por decir algo, hoy por decir algo venía usted a la reunión y le llaman, oye, que mira dónde vienes, ya voy llegando en 5 minutos, y pasan 10, 15 minutos y no viene, y pasan 20 minutos y no viene. Es porque venía lejos, porque 5 minutos de aquí del metro para acá lo camina un poquito más, pues. Y entonces siempre tenemos la tendencia de mentir y la lengua que habla mentiras, y entonces sin querer, sin que usted se da cuenta, usted está teniendo relación con el diablo y le dice, bien, te dile que voy a llegar. Y eso es mentira. Y entonces el diablo dice, Apocalipsis capítulo 12, que él es quien nos acusa allá delante de Dios día y noche. Y dice, mira tu hijo, dice que es tu hijo, mira, está mintiendo. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, si somos verdaderos hijos de Dios, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios está siempre con nosotros, porque Dios es quien nos da la salvación. Y ahora, mire qué dices, cómo arrepentirnos nosotros. ¿Qué dice San Mateo, capítulo 4, versículo 17? San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Aquí el Señor Jesucristo empezó a predicar. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? San Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, el Señor Jesucristo empezó a predicar, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentidos de qué? De nuestros pecados. San Marcos 1:15. San Marcos 1:15. Dice la Escritura. El Señor Jesucristo también dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentidos de qué? De nuestros pecados. Creed en el Evangelio. En el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando antes de irse al cielo, allá en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. La palabra de Dios. La santa palabra de Dios. No lo que Dios quiera hablar aquí, no, sino es la palabra de Dios. La santa palabra de Dios la que nosotros tenemos que hablar. Y miren qué nos dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, pero estaban los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo. Y Pedro empezó a predicarles. Y él les dijo, así que arrepentíos, mire, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentidos de nuestros pecados y convertidos al Evangelio. Al Evangelio, la pura palabra de Dios, no al Evangelio religión. Porque hoy dice, yo soy evangélico, y dice, pero anda haciendo lo que le da la gana. Eso no es un hijo de Dios. Eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios, porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Que nos equivocamos, que tenemos nuestros errores, sí, porque somos humanos. A veces se nos va la onda, como dicen algunos. Y a veces actuamos a nuestro apellido, y es que yo soy. Y le fallamos a Dios. Pero el Señor nos manda a ser santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dejemos ya de pecar. Dejemos ya de hacer nuestra voluntad. Si hacemos nuestra voluntad, ¿quiénes saben el Padre Nuestro? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Qué dice? Mire, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y decimos, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que sea aquí en la tierra. Pero al final, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra voluntad. Y estamos diciendo al Señor, hágase tu voluntad. Pero al final, hacemos nuestra voluntad. Y entonces es que no funciona. ¿Cómo va a funcionar si usted no deja que Dios haga la voluntad de Dios en su vida? Porque usted se adelanta a los acontecimientos. Pero si usted dejara que Dios obrara, o dejáramos, mejor dicho, que Dios obrara en nuestra vida, estoy seguro que todo nos iría bien y que no nos equivocaríamos. Pero nos equivocamos muchas veces porque desobedecemos a Dios. Desobedecemos a Dios. Y Dios dice que si nosotros le desobedecemos, tenemos un castigo eterno. Pero si le obedecemos, nos regala el cielo. Es la gran diferencia entre allá el castigo eterno a la patria celestial. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta cuando el Señor enseñó sobre que hay un castigo eterno allá en San Lucas capítulo 16. Y que había un rico y Lázaro, y el rico murió, y el rico hacía banquetes aquí en la tierra y invitaba a todas sus amistades y amigos. Pero les tocó morir a los dos. Y dice que el pobre Lázaro, eso no quiere decir que entonces todos los ricos van a ir al infierno, no. Sino hay ricos que son muy bien entregados a Dios y van a ir al cielo. Y hay pobres también que van a ir al infierno, y otros pobres que van a ir al cielo, los que fueron fieles con el Señor. Pero el Señor enseña, la enseñanza central es de que murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso de Dios.
¿Se recuerdan que Jesucristo le dijo al que estaba ahí colgado en la cruz del Calvario, esta noche estarás conmigo en el paraíso? ¿Y el otro dónde se fue? El otro se fue porque no creyó, el otro se fue al infierno. Y le dijo, esta noche estarás, pues ahí. Y luego enseñó también que murió también el rico y fue sepultado, y desde el lago de fuego alzó sus ojos y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Qué quiere decir eso? Que existe el infierno y es real y verdadero. Mire con cuánto se conformaba el rico allá en el infierno. Con la puntita de su dedo que llevara una gota de agua. Haga la prueba hoy cuando llegue a casa. Moje su dedo y mire cuánto es eso. Y con eso se conformaba el hombre. A cambio de ese, tal vez refrescaba un poquito su lengua de estar recibiendo ese castigo eterno. No se lo deseo, pero a nadie. Es hacer un terrible castigo y muchos no quieren obedecer la palabra. Muchos viven como le da la gana. No, déjame a mí si yo soy dueño de mi vida. Se le está advirtiendo. Se le está advirtiendo. El Señor Jesucristo es real. Por eso dice, mire, allá en San Juan 3:16, yo creo que lo sabe. Y si no, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todo aquel que en Él crea. Y luego dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, todos lleguen al cielo. Pero muchos no quieren ni saber de Dios, no creen en Dios. No creen en Dios. Creen en el Big Bang, que ahí surgió todo, de la nada surgió. Todo está perfectamente alineado, ni el sol se acerca tanto, ni se aleja tanto, sino si se acercara tanto nos quemara, y si se alejara tanto nos morimos de frío. Está todo controlado. ¿Quién lo controla eso? Dios. ¿Quién? ¿Sobre qué está la tierra puesta para que no se vaya? Sustentada por la palabra de Dios. Si no nos hundiríamos porque estamos en el vacío. La tierra está puesta en la nada, está sostenida por Dios, está girando alrededor del sol. Todos los planetas, todas las estrellas, todo está controlado por Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña, que nos quiere regalar la salvación y la vida eterna. Dice, porque el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, mire, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿A cuánto les gusta la oscuridad? Dicen, aquí mira, aquí está oscurito, aquí no nos ven, hagamos cosas. Es que aquí nadie me conoce. ¿No se dan cuenta que Dios los conoce? ¿No se dan cuenta que Dios nos ve? ¿No se dan cuenta? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque nosotros somos malos. Dígame, ¿quién le enseñó a usted a hacer lo malo? Nosotros por naturaleza nos inclinamos siempre a hacer lo malo. Siempre nos inclinamos a hacer lo malo. En cambio, lo bueno nos están enseñando, mira, haz esto porque te va a ir bien. No hagas esto, haz esto porque te va a ir bien. Lo malo ya lo traemos por naturaleza y nos inclinamos siempre a pecar, a pecar, a pecar. A desobedecer a nuestros padres, a hacer lo que nos da la gana y a vivir. Y nuestros padres nos corrigen, como Dios también nos corrige a través de la Escritura. Dios nos corrige y nos dice, y nos enseña y nos da su palabra para que nosotros la leamos, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la meditemos. Por eso dice, dale.
Dice allá en San Juan 5:39, escudriña las escrituras, escudriña, estudia la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar la salvación y la vida eterna, y aquí es donde tú vas a encontrar que Dios da testimonio de Jesucristo y quien nos regala la vida eterna. San Juan 5:39. Ahí nos da el Señor la vida eterna. Ya vamos a terminar, queridos hermanos, porque querías darle hasta las 10 de la noche, pero mejor me quedo aquí. Hechos 16:31. 2 versículos más y termino. ¿Noté? Hechos 16:31. Lo voy a buscar aquí, los que tienen Biblia. 16:31. ¿Sí? Mire que aquí está Pablo. Cuando vemos ahí, la historia es de que Pablo estaba encarcelado en Filipos juntos con Silas, y de repente estaban presos, y dice que ellos se pusieron a alabar a Dios. De repente vino un terremoto que le rompió las cadenas, abrieron las puertas, pero ningún preso salió, porque la alabanza que Pablo y Silas estaban cantando era una alabanza gloriosa, que ningún preso salió. Imagínense que se abran las puertas de la cárcel hoy, se huyen, aunque no se las abren, se desmontan y se van, como pasó en mi país. Se escaparon no sé cuántos, y no sé si los han contado o no, cuántos. Pero aquí pasó lo contrario. Aquí pueden ustedes ver en el versículo del capítulo 16 la historia. Pero entonces, de repente, hubo ese terremoto, se abrieron las puertas y vio el carcelero que las puertas estaban abiertas y dijo: es que se han escapado todos y lo que me toca a mí es morirme, mejor antes que me maten, me mato. Y entonces aparece Pablo y dice: no te mates, todos estamos aquí, todos estamos. Y entonces él dice que buscó luz y llegó y todos estaban ahí. Y entonces dice la escritura que él les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él les dijo claramente en el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Con uno que crea en su casa, usted lleva la luz de Jesucristo, aunque muchos se le van a oponer. Que de repente se convierte al evangelio su hijo, y el papá y la mamá se van a poner en contra. No, que eso no, que te han lavado el coco, que... La Biblia lo dice. Y el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra el padre, y los enemigos serán los de tu propia familia. Cuando alguien entiende el evangelio, no, que te has cambiado de religión, que es que la religión no salva, que salva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y San Juan 3:3, si lo buscan, San Juan 3:3, y con esto termino. Respondió Jesús y dijo: de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Le estaba hablando ahí a Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales, un fariseo. Él sabía las escrituras, pero no entendía el evangelio. Y fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo de noche. Ahí lo puede usted leer en San Juan capítulo 3. Llegó y le buscó y le dijo: sabemos que tú hablas las cosas de Dios, sabemos que en ti no hay apariencias. Pero él tenía sus dudas, y el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y entonces dice Nicodemo, el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese era el pensamiento humano. Que a mí me dice: yo no entiendo el evangelio, y dice: ya soy viejo, ¿cómo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Entonces dice la escritura en el versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dice el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, dice, de que te dije. Y dice: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Si usted quiere entrar en el reino de los cielos, cuando se muera,
Porque si Jesucristo no viene de aquí a 50 años, a 100 años, ninguno de nosotros va a estar aquí. Estarán nuestros hijos, nuestros nietos. Pero todos, la muerte vendrá sobre cada uno de nosotros. Y si usted no está preparado, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Es su salvación la que está en juego. Su vida, si no está con Jesucristo, corre peligro. Y el diablo le va a decir, no hombre, disfruta de tu vida, mira, haz esto, haz lo otro, mira, diviértete. Que no sea engañado, querido hermano, querido amigo, no sea engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso Jesucristo dijo. Mire, y era ese versículo que tenías. El versículo 10. Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? Uno que era maestro de la ley, que enseñaba, se paraba como yo a predicarle a los, y no entendía cómo nacer de nuevo. Le dijo Jesucristo, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? ¿No entiendes esto? El versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestros testimonios. Si he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? A veces no creemos. No, ya, yo soy bueno, dice, yo, como dijo alguien por allá, cuando yo esté allá con el Señor, ya veré qué le digo yo al Señor. Otros decimos que me juzgue, tú no tienes derecho a juzgarme, solo Dios, y no te da temor de presentarte delante del juez. ¿Crees que Dios es como nosotros, que nos vas a engañar? Dios es justo. Mire qué dice Hebreos 4:12, y con esto termino. Le dije 2 versículos más y ya me pasé, pero con esto le digo, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Mire, una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. ¿Quién puede ver nuestra alma? Y el espíritu. Pero humanamente, ¿quién ve nuestra alma? Yo les veo a ustedes tal como vinieron vestidos. Y ¿traen más ropa adentro? No lo sé. Yo solo puedo ver lo que alcanzo a ver. Yo quizá me vengo y traigo otra camiseta debajo. Pero si no se mirara, me ven nada más. Pero en cambio el Señor Jesucristo, mire qué dice. Espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo sabe lo que usted está pensando, sabe lo que yo estoy pensando, sabe con qué intención venimos aquí a reunirnos, y si venimos de buena gana o venimos de mala gana. Es que voy allá para que no digan. Cada cosa que nosotros hagamos para Dios, hagámoslo de corazón, y no de palabra, y no por salir del paso. Hagámoslo sinceramente, porque dice, Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todo es manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Mire, usted va a dar cuenta a Dios por sus hechos. Y la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Pero si ya hicimos lo malo, porque lo hemos hecho, y nos hemos arrepentido, el Señor ha borrado nuestros pecados. Amén. Pero si no lo hemos confesado, nuestros pecados están ahí. Y el día que nos presentemos delante del Señor, lo vimos ahí en Salmos capítulo 1, dice, por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Los justos para el cielo, los malos al infierno, como lo dice la Escritura. No lo digo yo. Usted puede buscar, si no tiene una Biblia, nosotros tenemos Biblias aquí, se las damos para que la lea, y usted se puede dar cuenta. Como dijo alguien allá en mi país, una persona que no sabía leer, pero tenía su reloj, y entonces
le preguntaba a la gente por molestarle, ya, perdone, ¿qué horas es? Y él decía, desengáñate con tus propios ojos. Y ahí, entonces usted, a la hora de leer la Biblia, se desengaña con sus propios ojos, que lo que le estoy diciendo es verdad, porque la Escritura es verdad. Yo no puedo mentirles, porque yo daré cuenta también en aquel día delante de Dios. Y si yo les enseño mal, estás condenado, porque en vez de ayudarlos, los echaste a perder. Mi deber es hablarles la verdad de lo que está escrito y hacerles entender que Dios es un Dios veraz, un Dios justo, que Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Amén. Que Él, en su gracia, nos ha regalado la salvación y la vida eterna, y nos premia llevándonos al cielo. Pero si no obedecemos, nos espera el castigo eterno. Por los siglos de los siglos, no piensen que 100 años, 500 años, no, por los siglos de los siglos. Miren, de los que han muerto hace cientos de miles de años, siguen ahí todavía y no tienen la mínima esperanza de salir. Y los que están allá con el Señor, llevan miles de años y no tienen la mínima esperanza de bajar aquí, ¿no? Allá con el Señor, porque dice, donde yo esté, vosotros también estéis, allá con el Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en su corazón. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno.